Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie un poquito más. Vamos a abrir el libro de los Efesios. Capítulo 5. Este es el tema 13 de la carta de los Efesios, que la carta de los Efesios habla sobre un llamado a la disciplina y a la madurez. ¿Ve? Capítulo 5. ¿Lo leemos, hermanos? Dice la palabra del Señor del verso 1 al verso 20. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, este es el tema número 13, y como título, pues es un buen título que tiene su Biblia arriba, cuando dice: andad como hijos de luz. Y aunque son bastantes textos, ¿verdad?, del verso 1 hasta el verso 20, regularmente desarrollamos 7 textos, 10 textos, pero el día de hoy vamos a tratar de desarrollar estos 20 textos. Amén. Recordemos que esta carta de los Efesios es un llamado a la disciplina y a la madurez. No quisiera dar un repaso de todo lo que hemos visto para no ser muy tedioso, pero sí quizá lo más importante para poder nosotros de una manera conectar lo que el apóstol Pablo comienza a decir en el capítulo 5 y de lo que ya ha venido expuesto anteriormente. Quizá lo más importante, aunque todo es importante en la palabra del Señor, todo es importante. Estuvimos hablando, o la carta habla, que el capítulo 1, 2 y 3, Pablo expone lo que Dios hizo por nosotros. Y en eso que Dios hizo por nosotros, en el capítulo 1, 2 y 3, vemos la intervención del Padre, que nos llamó, que nos predestinó. Vemos la intervención del Hijo, que somos redimidos, somos comprados. Y también vemos la intervención del Espíritu Santo, que es el que está
preparando a la iglesia para el día del arrebatamiento de la iglesia, está santificando a la iglesia. Estuvimos enfatizando que en esas 3 intervenciones Pablo da una alabanza cuando expone la intervención del Padre en el capítulo 1 y dice para la gloria o por las riquezas de la gloria de Dios, amén, cuando vemos la intervención del Hijo y también cuando vemos la intervención del Espíritu Santo. Estuvimos enfatizando también que Dios nos da todo lo necesario, nos otorga todo lo necesario para que nosotros crezcamos en la vida espiritual. Por lo tanto, nadie tendría que tener una excusa para no crecer. Realmente nadie tendría que tener una excusa. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en esta carta que vemos a un Dios dador. Y todo por gracia. Y de verdad que todo esto que nos da el Señor es para que crezcamos espiritualmente. Pablo expone también algo que no tenemos que olvidar, y por lo cual Pablo ora para que seamos plenamente capaces con todos los santos de comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura del amor de Cristo. Pablo sigue exponiendo que todo es por gracia, y vemos una y otra vez, como dije anteriormente, gracia sobre gracia y gracia sobre gracia y gracia. Vemos mucha gracia de parte de Dios. Eso lo vemos nosotros en el capítulo 1, 2 y 3. Ahora en el capítulo 4, 5 y 6, Pablo expone ahora cómo tú y yo vamos a corresponder a esa gracia. ¿Cuál es mi respuesta a esa gracia? Amén. Recordemos nuevamente que el capítulo 1, 2 y 3 es la parte teológica y el capítulo 4, 5 y 6 es la parte de la práctica. No podemos entender nosotros el capítulo 4, 5 y 6 si no primero entendemos el capítulo 1, 2 y 3. Porque vemos, repito nuevamente, porque la carta lo dice, vemos que Dios da. Dios es un Dios dador, pero ahora cómo yo correspondo a lo que Dios me ha dado. ¿Cómo yo respondo a eso? Amén. Vimos que Dios nos llamó, nos predestinó, nos redimió y nos dio su Espíritu Santo. Entonces, después de ver de todo lo que Dios hizo y sigue haciendo por nosotros, la pregunta es, ¿cómo yo correspondo a esa gracia? ¿Cómo? Como iglesia, ¿cómo vamos a corresponder a esa gracia? Pablo da la respuesta en el capítulo 4, versículo 2. Cuando dice, capítulo 4, versículo 1, cuando dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Esa es la forma como yo voy a corresponder a esa gracia. Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y lo dice ahí, ¿cómo? Bueno, con toda humildad. Esa es la forma como yo tengo que corresponder a esa gracia, que es humildad. Ya lo pusimos en los temas pasados, amén. La humildad tiene que ver con pequeñez, siempre estaremos necesitados del Señor. Y dice, con toda humildad, con mansedumbre, ¿cómo yo correspondo a esa gracia? Soportándonos con paciencia los unos con los otros. Y esto no es de, tengo que soportar a ese hermano. Esto no es así, sino soportar en amor. Cuando alguien siente y dice, tengo que soportar a ese hermano, tengo que soportar a esa hermana, tengo que pedirle a Dios, porque quizá algo anda mal en mi corazón. Amén. Andando en amor los unos con los otros. Pablo dice, de esa manera puedes tú corresponder a esa gracia. ¿Por qué debemos corresponder o cómo debemos de corresponder a esa gracia? Lo dice, andando en unidad. Solícitos, dice el capítulo 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad, fomentar la unidad. ¿Por qué?
Porque somos un cuerpo nada más, simplemente por eso, somos un cuerpo, porque tenemos un mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tú tienes, el que habita en mi corazón, el Espíritu Santo que habita en la vida de otras congregaciones con otros hermanos, habita también en nuestros corazones. Tenemos un Espíritu Santo porque tenemos una fe, porque tenemos un bautismo y porque tenemos una esperanza, y es por eso que Pablo dice: solícitos en guardar. Fomentemos, dice Pablo, la palabra solícito tiene que ver con promueve la unidad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Esa es la manera como Pablo expone, como a iglesia, cómo podemos nosotros corresponder a esa gracia. Más adelante el apóstol Pablo expone que el Señor hace llamados y Él llama a quien Él quiere. Amén. Y en ese llamado da dones a los hombres, da dones de enseñanza, en este caso Pablo tenía pues la habilidad de plantar iglesias, dones que son habilidades, carismas para que la iglesia crezca. Para que la iglesia crezca. Ahora, ¿para qué Dios hace llamados y da dones? ¿Para qué pone pastores? En ese tiempo había apóstoles, ya hemos explicado si hay o no lo hay. Ahorita hay pastores, maestros, evangelistas. Amén. Pero ¿para qué Dios hace esos llamados y da dones? Bueno, para que ya no seamos niños fluctuantes, lo dice él, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Después, más adelante, en el tema 12, que fue hace 15 días creo, pusimos lo que es el hombre viejo y el hombre nuevo, la diferencia que hay. Y eso lo vimos desde el verso 17 hasta el verso 32 del capítulo 4, que expone Pablo la diferencia entre alguien que ha recibido la salvación y la diferencia en que alguien no ha recibido la salvación. Tiene que haber una diferencia. Pablo sigue exponiendo cómo debemos de corresponder a esa gracia, y lo primero que expone Pablo es no andando en la vanidad de la mente. Esa es una forma de cómo yo correspondo a la gracia de Dios, no andando en la vanidad de la mente, porque lo vimos hace 15 días. Cuando alguien anda en la vanidad de la mente, se le entenebrece. Dice el texto 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, se habla de tinieblas, después se aleja de Dios, cuando dice ajenos de la vida de Dios, y después se le endurece el corazón, pierde la sensibilidad esa persona, pero todo empieza andando en la vanidad de la mente. Amén. Entonces Pablo expone nuevamente cómo podemos corresponder a esa gracia no andando en la vanidad de la mente, y estuvimos exponiendo que el mundo está diseñado para andar en vanidad. Así es el mundo. Amén. Ahora, ¿qué va a poner Pablo en este capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 20? Porque termina diciendo en el verso 32, dice: antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, ¿qué va a poner Pablo en este capítulo 5? Él va a seguir exponiendo cómo podemos corresponder a esa gracia tan grande que Dios nos ha otorgado. Él lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿cómo podemos dividir el capítulo 5 del verso 1 al verso 2 como una conclusión de lo que ha venido diciendo? Exhorta a imitar a Dios. Del verso 3 hasta el verso 14, exhorta que anden en luz y no en tinieblas. Y del verso 15 al verso 21, exhorta a dejar la necedad y a ser sabios, porque los días son cortos, son malos. Y del verso 22 al verso 33, comienza a hablar sobre la conducta de un creyente lleno del Espíritu Santo en su relación conyugal. En su relación conyugal. No lo vamos a ver todo, pero vamos a tratar de llegar hasta el verso 20. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo puedo seguir correspondiendo a la gracia de Dios? ¿Cómo puedo, hermano? Dice el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Repito, ¿cómo puedo yo o cómo puedes tú corresponder a esa gracia? La respuesta es: sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, en estos textos que vamos a ver varias veces la palabra amados y amor.
¿Por qué? Porque todo lo que está pidiendo Pablo aquí es que lo hagamos, ¿cómo, hermano? ¿Por qué? Por amor. Porque Él nos amó primero, porque ya vimos el capítulo 1, 2 y 3, todo lo que hizo Él lo hizo por amor. Ahora, ¿cómo yo tengo que responder a eso que hizo por mí? Por amor. Amén. Entonces lo primero que dice es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra sed es una orden aquí. Es una orden, es como decir hazlo. Hazlo. Ahora, sed pues tiene que ver con todo aquello que Pablo ya ha venido hablando en los contextos y lo que va a seguir hablando. Es una conexión. Es decir, sed pues conecta lo anterior y todo lo que va a decir. Ahora, Pablo aquí hace mención de dos cosas cuando dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la primera palabra que usa es imitadores de Dios o imitadores. La Nueva Traducción Viviente lo expone como: ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben de tratar de ser como Él es. Ahora mire, hermano, Pablo no está pidiendo una perfección. No está pidiendo una perfección, pero tampoco está pidiendo algo imposible que tú puedas llevar a cabo en el día a día. No está pidiendo algo imposible. ¿Por qué? Porque según el capítulo 1, 2 y 3, el Señor nos ha dado todo lo necesario para poder crecer. ¿Qué nos dio? Salvación, un llamado, su Espíritu Santo, la iglesia, dones, capacidades, disciplinas espirituales, y todo lo hizo para la gloria de su nombre. Es decir, todo eso que nos dio el Señor es por gracia. No nos dio precisamente para que podamos, ¿qué? Ser imitadores. Para eso nos los dio. Nos dio su Espíritu Santo, nos da la iglesia, nos da la salvación, nos da capacidades. ¿Para qué? Precisamente para eso, para ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿por qué debemos de imitarle? ¿Por qué debemos de imitarle? Porque somos sus hijos. Por eso, porque somos sus hijos. Porque ha transformado nuestra naturaleza. Porque al ser hijos, de una manera natural, hemos de parecernos a Cristo. Nos ha cambiado nuestra naturaleza. Ahora, de una manera natural, nos hemos de parecer a Cristo. Entonces, ¿qué está poniendo Pablo? Que si somos hijos de Dios, lo más normal es que nos parezcamos. ¿A quién, hermano? A Cristo. Amén. Por ejemplo, lo más normal es que cuando vemos, por ejemplo, a Elías, a Elaya, lo más normal es que se parece ¿a quién? A toda la cara de la hermana Maite y del hermano Rubén. Es lo más normal. Por ejemplo, Esmeray, ¿cómo se parece? ¿A quién se parece? A Omar, pues es su papá. Génesis, ¿a quién se parece? Lo más normal es que se parezca a mí. Y luego si ven a Yared, ¿a quién se parece? Toda la cara del hermano William. Eso es lo más normal. Y ya no se diga los hijos de nuestro hermano Israel, ¿verdad? Que se parecen al hermano Israel. Entonces, ¿qué está poniendo Pablo? Que si somos hijos de Dios, lo más normal es que nos tenemos que parecer a Cristo. Eso es lo más normal. Lo otro que nombra Pablo es que somos hijos amados. Miren lo que está diciendo Pablo: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué está diciendo? Yo no sé, hermano, si usted se da cuenta de ese amor que Dios le imparte, que Dios me imparte a mí todos los días. Porque todos los días recibimos gracia. Cuando Él nos disciplina es amor, cuando nos da lo que necesitamos en el día a día es amor, el estar aquí es amor. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he, que dice, prolongado mi misericordia.
Dice el texto, como hijos amados. Realmente Pablo está tratando de decirlos, Dios los ama mucho a ustedes. Todo lo que les ha dado, cómo los predestinó, cómo dio a su Hijo, cómo le dio el Espíritu Santo, cómo te da la iglesia, cómo le da hombres capacitados para poder enseñar la palabra, cómo te da salvación, cómo te da lo que necesitamos día a día. Eres muy amado por Dios. Y nos ha prolongado su misericordia constantemente. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera? Verso 2. Que lo imitemos andando en amor. Esa es la mejor manera, dice verso 2. Y andad en amor. Andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y mira cómo dice, ofrenda, sacrificio a Dios, el olor que fragante. Ahora el apóstol Pablo aquí hace mención, mire bien, el apóstol Pablo aquí hace mención cómo por amor el Señor se entregó por nosotros. Pablo expone que por amor Cristo se entregó. Se hizo ofrenda, se hizo sacrificio y fue olor fragante. Ahora, ¿qué está pidiendo Pablo? Pablo le pide a los efesios y a nosotros que correspondamos al Padre a través de Cristo de la misma manera. ¿Qué le pide Pablo a los efesios? Que corresponda a ese amor de la misma manera como también Cristo lo hizo. Amén. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Se entregó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entregarnos. Simplemente entregarnos. No estarla pensando mucho. Pues ¿será que sigo este camino? No. Entregarnos. Simplemente así entregarnos. Señor, aquí estoy. Entregarnos. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Entregarnos. ¿Qué hizo Cristo? Fue una ofrenda. No solamente entregarnos, sino ahora ser una ofrenda. No solamente, Señor, me entrego a ti en el canto, ¿verdad? Cuando le cantamos, gloria a Dios. Pero no solamente entregarnos, sino ahora ser una ofrenda que le agrade a Él. ¿Qué hizo Cristo? Fue un sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser un sacrificio. No ir a la cruz, porque Él fue el que pagó por nosotros. No. Sino que ahora ser olor fragante. Amén. Es decir, si vamos a servir al Señor, Señor, te voy a servir. Te voy a servir. Me voy a entregar a ti. No me entrego a ti el día de mañana o en una semana o en un mes o en un año. No, me entrego a ti, Señor. Y no solamente me entrego a ti, quiero ser una ofrenda. Quiero ser olor fragante, que mi vida sea una ofrenda delante de ti. Y todo ¿cómo? Por amor. Por amor. La base de todo esto que expone Pablo simplemente es por amor. ¿Qué dice Pablo? Entrégate por amor, sé ofrenda por amor, sé un sacrificio por amor, sé olor fragante por amor. Es decir, si vas a servir al Señor, hazlo por amor, o hagámoslo por amor, pero hagámoslo bien. Amén. ¿Por qué? Porque capítulo 1, 2 y 3 vemos que Él todo lo hizo simplemente por amor. Lo hizo por amor. Verso 3. ¿Qué dice la primera palabra? Pero. Esta palabra pero esta palabra pero es como, esto es contrario. Esto es como no concierne a la vida nueva. O sea, si amas a Dios, esto es contrario a tu vida. Si te vas a entregar, esto no tiene nada que ver con tu nueva naturaleza. Nada que ver. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Y mire lo que dice: ni aún se nombre entre vosotros como conviene,
a santos. Amén. Mire lo que dice: ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que a los santos no les queda hablar de esto. No les queda hablar de esto. Está diciendo que a los santos ni siquiera les queda hablar de fornicación, inmundicia o avaricia. No les queda. No les queda. ¿Qué es fornicación? Toda actividad sexual fuera del matrimonio. Tener intimidad fuera del matrimonio. Toda actividad sexual, sabemos que la palabra fornicación de Israel, la palabra es pornea, que es pornografía, que también es vivir en fornicación. Mire lo que dice Pablo: ni aún se nombre entre vosotros. Es decir, que ni se te pase a ti por la mente de querer vivir en fornicación. Mire cómo dice: ni por la mente que se te pase. Por eso dice pero. ¿Cómo tenemos que ser según los contextos? ¿Cómo yo correspondo a la gracia? Entregándome. Y no solamente yo me entrego, sino ser una ofrenda. Y no solamente ser una ofrenda, sino que esa ofrenda sea de olor fragante. Porque hay ofrendas que a Dios no le agradan. Hablando de vidas, acciones. Siempre va a haber algo que a Dios le agrada y algo que a Dios no le agrada. Un estilo de vida que a Dios le agrada, un estilo de vida que a Dios no le agrada. Entonces cuando dice Pablo, pero esto es contrario, que ni por tu mente se te pase, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y miren, lo primero que nombra Pablo es fornicación. Pero ¿qué hace el mundo, hermano? ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, bueno, prueba, y si no funciona, pues sepárate. No, eso es fornicación. ¿Qué dice la palabra? No, esto no conviene ni aún hablar. Sigue diciendo inmundicia. Amén. Pero fornicación y toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Pensamientos sucios. Realmente la raíz griega tiene que ver con basura. Así, con basura. Inmundicia tiene que ver con pensamientos sucios que no se le da un alto. Pensamientos llenos de impureza que no se le da un freno. Pensamientos lujuriosos que no se le da un freno, un alto. La palabra inmundicia en griego es akaxartos, que realmente significa pensamientos demoníacos. Pensamientos demoníacos. Basura. Sigue diciendo avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es un desenfreno por conseguir cosas a costa de lo que sea. Es un desenfreno. Yo quiero esto, y no me importa pasar por encima de quien sea, yo lo quiero. Eso es avaricia. Avaricioso es como yo lo quiero y no me importa nada, yo lo quiero. Dice Pablo, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Esta palabra, eso de no conviene es ni hablarlo, es lo que quiere decir. Ni hablarlo. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué son palabras deshonestas? Palabras obscenas, groserías, palabras que ya no le quedan a un cristiano. Necedades, ¿qué es necedades? Lo que se habla cuando alguien está borracho, que ya quieren que se calle. Truhanerías, lenguaje con comicidad vulgar, hablar en doble sentido. Eso es contrario, dice Pablo. Sino antes bien con acciones de gracias, con un corazón de gratitud sano.
Ahora mire lo que dice el verso 5. Porque esto es una advertencia. Porque sabéis esto, esa es una advertencia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, mire cómo lo compara, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué la Escritura esto lo compara con idolatría? Porque para los inconversos estos actos ilícitos son primero en sus vidas. No le importa lo que dice la palabra. Ahora mire lo que dice el verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Mire cómo dice este texto. Aplicando nosotros los contextos, lo que Pablo está tratando de decir es que nadie te diga, hermano, no pasa nada, tú puedes seguir viviendo en fornicación. Hermano, no pasa nada, no seas tan religioso, un chiste colorado, no pasa nada. ¿Qué dice Pablo? Nadie os engañe con palabras vanas. Según los contextos, habló de las palabras deshonestas, habló de la avaricia, habló de la inmundicia, habló de la fornicación. ¿Cómo es el mundo? El mundo dice prueba y si no funciona te casas. Y si funciona, bueno, ahí llévatela. Dice Pablo que nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué está diciendo? No escuches este tipo de consejos y de mensajes. ¿Por qué? Porque por estas cosas, dice el texto 6, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Ahora, está diciendo, o eres un hijo de Dios amado, o eres un hijo de desobediencia. Simplemente así. O este cristiano ama a Dios y arregla su vida, o este cristiano ama a Dios y ni siquiera eso le pasa por su mente, o ese cristiano no ama a Dios y es un hijo de desobediencia. Amén. Ahora mire la exhortación en el verso 7. Esto parece un poquito duro, pero a lo mejor es incomprensible para algunos de nosotros. ¿Qué dice el verso 7? No seas pues participantes. ¿Con quién, hermanos? ¿Con quién está hablando? ¿O de quién está hablando? De los hijos de desobediencia. No seas pues participantes con ellos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que este tipo de personas no van a bendecir tu vida. No van a bendecir tu vida. Ejemplo, una persona que tiene problemas con el adulterio y no quiere cambiar, ¿usted cree que va a bendecir su vida? ¿Usted cree que de verdad cree? Usted lo puede visitar si quiere y darle la palabra, pero si no quiere, ¿usted cree que con el tiempo va a bendecir su vida? Otro ejemplo, una persona que tiene problemas con el alcohol. Dije que no quiere cambiar, no quiere. ¿Usted cree que va a bendecir su vida? No estamos diciendo que de repente usted no le ayude, no, usted le puede ayudar, porque para eso está, para ir a ayudarle, para ir a darle una palabra, para ir a darle un consejo, para ir y que oren por él o por ella, no sé. Pero usted va y ora y se pone en ayuno, pero no quiere, no va a bendecir su vida. Simplemente no. Amén. Otro ejemplo, una persona que le gusta todo lo del mundo. Usted va y le predica la palabra y mira que la palabra dice, mira, pero no quiere. ¿Usted cree que va a bendecir su vida?
Usted puede ir a hablarle de la palabra, estar orando por la persona, eso sí, estar orando por la persona. Pero dice Pablo aquí, no seas pues partícipes con ellos. Si no está diciendo que no lo visites o trates de ayudarlo espiritualmente, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es de que si la persona no quiere y anda en los pecados que nombró anteriormente, palabras deshonestas, necedades, tronerías, fornicación, inmundicia, avaricia, no va a bendecir tu vida. Dentro del pueblo cristiano hay mucha gente así, tristemente, que uno quiere ayudarlos y no quieren. Mucha gente que le gusta tomar lo ajeno. Yo conocí a un hermano que, ay, tremendo. Y uno le daba la confianza y no, hay que darle la confianza, y salía uno robado por ese hermano y después por otro hermano y por otro hermano, y a todos esos hermanos les robó y se va a otra iglesia, a todos los hermanos también les roba. Eso existe. Y uno quiere ayudarlo. Pero dice Pablo, no seas pues partícipes con ellos. ¿Por qué? Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Así éramos nosotros. Éramos fornicarios. Decíamos palabras deshonestas, necedades. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mira lo que dice. Era el tiempo pasado, hay un antes y un después. Hay una vida antigua y una vida nueva. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es decir, ahora mis pensamientos, acciones tienen que ser gobernados por el Señor. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Es decir, que vimos en el capítulo 1, que nos dio que el Señor, su Espíritu Santo, eso es lo que va a producir en nuestros corazones: bondad, justicia y verdad. Verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Mire mi tarea y mire su tarea, comprobando. La palabra comprobando en el griego es dokimazo, que es hacer un examen. ¿Cómo voy a andar yo en luz? Comprobando, distinguiendo, aprobando lo que es agradable al Señor y lo que no es agradable al Señor. Constantemente en nuestra vida así es, estar comprobando, esto le agrada al Señor, esto no le agrada al Señor. Constantemente somos llamados a examinar, a discernir, a apartar lo bueno de lo malo. Porque es la forma como cada uno de nosotros estamos correspondiendo a esa gracia. Ahora, una vez que comprueba lo que es agradable al Señor y lo que no es desagradable, una vez que me doy cuenta, mire la orden, mire la tarea. Verso 11, y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, una vez que comprobamos lo que es agradable delante del Señor, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No participéis de las obras infractuosas. Aquí la palabra infractuosa en griego es akarpos, que significa estéril, vacío, sin fruto, o como alguien arrancado. Es decir, cuando un cristiano participa o está de acuerdo con los pecados mencionados anteriormente, este cristiano podrá llegar a estar vacío, estéril y sin fruto. Puede llegar a caer en ese estado. Si en un cristiano hay palabras deshonestas, hay groserías, palabras de doble sentido, metido en una vida ilícita sexual, no va a tener fruto. No va a tener fruto. Si todavía hay cristianos que batallan con las groserías, con las palabras deshonestas, con las palabras de doble sentido y con una vida ilícita sexual,
no va a poder dar fruto. Es contrario al fruto que da el Señor. ¿Qué dice Pablo? Reprendedlas. Amén. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y aquí no es como yo me paro aquí y me pongo a reprender. No está diciendo Pablo aquí. Aquí no está hablando de la oración. Aquí no es como yo reprendo espíritu de malas palabras. No está diciendo eso. Y me pongo a reprender y a reprender y a reprender cuando es el Señor te reprenda. La palabra reprender en el griego es desenmascarar, exhibir, amonestar, redarguir, exponer que eso está mal. No es gritar, sino llevarlo a la luz de Cristo. Por ejemplo, si un cristiano dice palabra deshonesta, exponerle que eso no está bien. Hacerle ver que eso no está bien. No es gritar, yo te reprendo, no es eso. En el griego realmente significa desenmascarar, exhibir, amonestar, redarguir, exponer. Que los pecados anteriores mencionados, palabras deshonestas, necedades. Cuando hay un cristiano necio que se pone necio, pero necio, decirles, estás mal, hermano. Mira lo que dice la Biblia. Sacar a la luz que está actuando mal. Por eso dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Verso 12, porque vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si muchos de estos pecados que alguien pueda estar incurriendo, tratan de que esté en secreto y que no sepa el hermano y que no sepa el pastor y que no sepa... Hermano, el temor es a Dios. ¿Qué te puede hacer el pastor? ¿Qué te puede hacer el hermano? Nada. A Dios, ahí sí hay que tener temor a Dios. Amén. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Amén. Verso 14. Por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, si alguien está caminando en fornicación, si en alguien hay avaricia, si en alguien hay inmundicia, si en alguien hay palabras deshonestas, si en alguien hay palabras truhanerías, despierta. Despierta. Sal de ese estado espiritual. Wake up. Amén. Despierta. Hermano, despierta. Sal de ese estado espiritual. Verso 15. Por lo contrario, mira lo que dice Pablo. Mirad, o sea, pon atención. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quiénes son los necios según lo expuesto anteriormente? Los que andan en palabras deshonestas, los que andan en necedades, los que andan en truhanerías, los que andan en fornicación, los que andan en inmundicia, los que andan en avaricia. Dice Pablo, no andéis como necios, sino como sabios. Está diciendo Pablo, todavía que te salen las malas palabras, todavía andas en necedad. Todavía andas en necedad. Vives en fornicación, andas en necedad. Eres ventajista con otro hermano, eres necio, andas en necedad todavía. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo te comportas, cómo vives. No como necios, sino como, ¿qué dice? Sino como sabios. Porque ¿qué es como andar como un necio, hermano? Un necio no precisamente es un ateo, No precisamente es un ateo.
Un necio es alguien que considera que Dios no es importante para él. Y hace lo que él quiere. Pablo dice, no andéis como necios, sino como sabios. Y hay muchas formas de ser necio, hermano. Por ejemplo, Proverbios 10:14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca de los necios es calamidad cercana. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, el necio se enoja rápidamente. Mas el que hace caso de la injuria es prudente. Mas el que no hace caso, de la injuria es prudente. Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. Mire, Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. No aprende. Y se vuelve a meter en el mismo problema espiritual. ¿Qué dice el apóstol? No andéis como necios. Es más, por lo contrario, ¿qué dice el verso 16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra aprovechando en el griego tiene dos connotaciones. Una es redimiendo y la otra es como cuando tú ves una oferta y dices, voy a aprovechar y voy a comprar esto. No sé cuánto les ha pasado eso, que ves una oferta, ¿qué ofertón? Lo voy a aprovechar. En ese sentido más o menos lo está exponiendo Pablo. Amén. El sabio aprovecha el tiempo, el necio no aprovecha el tiempo. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Según los contextos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que eso que nombró, los pecados que nombró Pablo, que ni por la mente se nos pase. No, dice el texto, como conviene, dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Verso 18. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Está haciendo una figura Pablo aquí. Antes bien, sé lleno del Espíritu. La palabra disolución significa desenfreno o andar en malos pasos. Decir, está diciendo que no te controle el desenfreno, está usando la figura del alcohol. Que no te controle el alcohol así como controla a un borracho. Porque a un borracho, ¿qué lo controla? El alcohol. Por lo contrario, dice Pablo, que te controle o sé lleno del Espíritu. Según los contextos, él está diciendo que no te controle la fornicación, las palabras deshonestas o la avaricia, sino antes bien sé lleno del Espíritu. Es decir, el alcohol, hermano, en esa figura hace perder el control a alguien. Más bien el alcohol lo controla a esa persona. Pablo dice, antes bien sé lleno del Espíritu. Es decir, que te controle el Espíritu. Al momento de que venga un pensamiento de una palabra obscena que controle tu boca, que controle tus pensamientos, que controle tu vida, que controle tus acciones. Que te controle. Sé lleno del Espíritu, aquí como los pone Pablo cuando dice no embriaguez, no es caerse y rodar no, hermano, es que te controle el Espíritu, que te controle. Qué difícil a veces es controlar la boca, ¿verdad? Pensamientos, acciones. ¿Cómo? Dice Pablo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros. Mire lo contrario que dice, ¿verdad?
Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros. O sea, que esa no sea tu conversación. Más bien, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo corresponder a esa gracia? Al capítulo 1, 2 y 3. Hacer todo esto por amor. Diferente a la ley. La ley era, si haces esto, mueres. Lo hacían por miedo. Ahora no. Ahora es por amor. Amén. Por amor. Ya del verso 21 al verso 33 del capítulo 5 y luego del capítulo 6, verso 1 al verso 9, habla sobre alguien que está lleno del Espíritu dentro de la vida conyugal.